con nosotros. Bien, quiero agradecer también a todos los asistentes, a todas las asistentes, el estar hoy aquí con nosotros en este ciclo de conferencias que con esta plataforma inauguramos con la conferencia de Javier con el título Del Realejo de Granada a la Tánger literaria, y de la que él nos hablará ampliamente. Mucho se ha escrito sobre Tánger, en esa ya tópica fascinación que muchos de nosotros sentimos por ella. Ángel Vázquez, como no, y su novela La vida perra, de Juanita Narboni, nos aficionó a esa literatura norteafricana, a esa literatura tangerina, a la que las novelas de Javier adoptan ese formato de novela negra, firmemente enraizada en ese Tánger que nunca abandona su carácter internacional y su registro multicultural y plurilingüe. A mí me encanta cómo utiliza, por ejemplo, el Limones Negros, ¿no? Esa lengua del francés, el árabe, bueno, todo eso que significa lingüísticamente Tánger, y que nuestro amigo y colega Alberto Gómez Font hablará, según nos ha comentado, la próxima semana, allí en Tánger, ¿no? Bueno, los datos biográficos de Javier Valenzuela son increíbles. Cuando me he metido a profundizar en su biografía a través de su página web, me he quedado muy sorprendida de esa actividad, ese conocimiento periodístico del mundo árabe, que bueno, que para especializarse en ese mundo ya hay que tener valentía, arrojo y convencimiento de ese mundo árabe. Entonces, la biografía, yo recomiendo su página web para que os metáis en ella y bueno, lo conozcáis muy de cerca. Yo deciros ahora, para no perder mucho el tiempo en lo que me corresponde, decir que Javier ha nacido en Granada, cosa que mucha gente no lo sabe, y que se ha criado en el Realejo, además, barrio granadino por excelencia, ¿no? Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, ha publicado 12 libros en solitario, 3 novelas negras, Pólvora, Tabaco y Cuero, Limones Negros y Tangerina, y otras crónicas periodísticas con títulos diversos como De Tánger al Nilo, Crónicas Kinky, Viajando con ZP, etc. Hijo de periodista, comenzó a escribir Javier a mediados de los años 70 en la revista literaria Ajo Blanco, que para los que somos de la época nos trae muy gratísimos recuerdos de aquella revista, editada en Barcelona. Formó parte también del equipo fundacional del Diario de Valencia. En el 82 fue corresponsal del País en Líbano, Marruecos, Francia y Estados Unidos. Como enviado especial ha cubierto informativo en una diversidad de países como Irán, Irak, Israel, Bosnia, Egipto, Turquía, Argelia, Cuba, China, etcétera, etcétera. Ha entrevistado a políticos, que esto también llama la atención, a políticos de la categoría de Nelson Mandela, de George Bush, de François Mitterrand, de Hosni Mubarak, de Felipe González, José María Aznar, también a escritores de una categoría increíble como Marguerite Duras, Orhan Pamuk, Jules Le Carré, nuestro Mohammad Shukri, Amin Maalouf, Fátima Mernissi, Arturo Pérez Reverte, Juan Goytisolo, y ha recibido numerosos premios tanto en el ámbito del periodismo
como de la literatura y por su labor intercultural. Quiero recordar aquí su relato corto premiado, Hitler en Tánger. Su producción como cronista también es amplia, con títulos como El partido de Dios, Viajando con ZP, Usted puede ser tertuliano, Crónica del Nuevo Oriente Próximo, etc. Luego, hablar a partir de 2015 de sus 3 novelas negras escritas hasta el momento, que es Limones Negros, que hemos comentado, Tangerina, y la que él desarrolla en el Madrid del 36, ¿no? El nombre siempre me cuesta trabajo recordar, pero es a ver, Pólvora, tabaco y cuero. Me cuesta recordar ese título. Bien, como decía antes, yo remito a su página web para todos esos datos biográficos, artículos y todo lo que queráis descargar, porque además es posible hacerlo, leer sus entrevistas. Me ha gustado mucho sus reflexiones en las numerosas entrevistas que ha hecho. Me ha gustado cuando te entrevistaron, Javier, el año pasado, el Ideal, una entrevista, y hablaste de Granada, del conformismo granadino, que yo he reflexionado siempre mucho, ¿no? En ese granadinismo, que tú dices que nos conformamos, yo aunque no soy granadina, pero me meto por los años que llevo aquí, que nos conformamos con las bonitas vistas de la Alhambra, en lugar de reivindicar el AVE, que no se ha reivindicado en muchos años, etcétera, etcétera. Bien, termino aquí, voy a darle la palabra a Javier. Luego, detrás de su conferencia, podemos abrir un coloquio. Y bueno, Javier es un profesional del periodismo y de la literatura, de la escritura, tan diverso, con tantos registros, que el Ateneo de Granada estaría encantado antes de conocer para nosotros, para Granada, y mientras estemos en esta plataforma para muchos que vienen de fuera, que están en otros lugares. Y sin más dilación, Javier, te dejo la palabra. Un abrazo muy grande, cuídate mucho y muchísimas gracias desde Granada. Muchísimas gracias a vosotros, Maribel, presidente. Dices que no tuve dudas en participar en este acto, y es que vuestro nombre tiene dos cosas que para mí son irresistibles. Ateneo, es decir, espacio donde se debate libre e inteligentemente, y Granada, la ciudad donde nací y donde me crié. Aunque mucha gente no lo sepa, os hablaré de eso. Sí, soy periodista, he tenido la fortuna de que he podido vivir de la escritura periodística, básicamente, desde hace más de 40 años. Y cuando llegué a los 60 y ya tenía como 30 y tantos años de carrera periodística, decidí que también iba a empezar a escribir ficción, iba a escribir novela. Y de modo muy natural, Maribel, decidí que iba a construir a tejer mis primeros relatos de ficción en el ovillo de las 1001 historias de Tánger. Podría haberlo hecho en 2 ciudades árabes que también que me han dado mucha intensidad vital, que son Beirut y El Cairo. Pero Tánger tenía la ventaja extraordinaria de que podía situar ahí personajes y tramas españolas con mucha credibilidad, ¿no? Pero para llegar a este punto tengo que empezar desde el principio y contaros una historia. Soy contador de historia y es mi historia. Sí, nací en Granada, en el barrio del Realejo, y mis primeros pasos los di por la plaza de Santo Domingo, el Campo del Príncipe, la Cuesta del Realejo. Sí,
subía con mucha frecuencia. Era una época en que no había turismo de masas, no había turismo de masas en Granada ni en ninguna otra parte de España y probablemente del mundo, y nuestras madres nos enviaban con toda naturalidad a jugar a los jardines y bosques nazaríes. A mí me fascinaban aquellos jardines y bosques, me fascinaban, y me preguntaba quién los sabía, quién era la gente que había hecho esas maravillas, ¿no? En aquella Granada, estoy hablando de finales de los años 50 y comienzo de los años 60, mi otro escenario de juegos era el diario, el periódico donde trabajaba mi padre. Mi padre y mi padrino eran periodistas y trabajaban en un diario de Granada que se llamaba el diario Patria, que era de la entonces prensa del movimiento. Iba a jugar allí también, en la redacción y en las rotativas del diario de la calle Oficios. Sito en la calle Oficios frente a nuestra catedral. Así que del modo más natural del mundo me impregné allí del periodismo. Yo creo que esta combinación de la Alhambra, la lectura de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que me regaló mi padrino cuando yo tendría 6 o 7 años, que tenía una edición infantil con unos dibujos maravillosos. Yo creo los paseos, los juegos en la Alhambra, los cuentos de la Alhambra de Washington Irving y la playa, el periodismo en la calle Oficios, el ejercicio del periodismo en la calle Oficios, me decidieron ya desde muy niño a que yo tenía que montármelo para viajar periodísticamente, o sea, que me pagaran por viajar y que me pagaran por contarlo. Ese era mi sueño infantil, viajar y que además me lo pagaran y luego contar mis viajes y que me los pagaran. Tenía un fundamento que era otra lectura, la de Miguel Strogoff, de Julio Verne, donde hay 2 periodistas, uno francés y otro inglés, que siguen al correo del zar a través de sus aventuras por las estepas siberianas. Entonces yo en aquella lectura infantil, en el barrio del Realejo de Miguel Strogoff, dije, caray, este oficio del periodismo no es solo esto tan burocrático que hacen mi pobre padre y mi pobre padrino en la Granada franquista de los años 50, sino también te puede llevar a visitar, a viajar por el mundo, a moverte por el mundo, ¿no? Entonces tuve la suerte, una suerte generacional, de que llegué a los 21 años y a la edad adulta, cuando Franco había muerto, y en España se entraba en Europa, aspiraba a entrar en Europa, se abría el mundo y se empezaba a hacer un periodismo joven, vigoroso y con dinero. Así que tras debutar en Ajo Blanco y en Diario de Valencia, me las apañé para entrar en la redacción del País en Madrid en el año 1982. Entré haciendo como cronista de sucesos, género que me gusta mucho, el género negro me gusta mucho, de ficción o no ficción, pero pronto me enteré, al cabo de 2 o 3 años, me enteré en la redacción, en Miguel Yuste 40, del diario El País, que el puesto de Beirut, de corresponsal en Beirut, estaba libre y nadie quería cubrirlo. Entonces me presenté, pedí cita con Juan Luis Cebrián y su secretaria me la concedió y le dije a su secretaria, no es para darle problemas, es quizá para solucionarle un problema. Y la secretaria me consiguió una cita inmediata con Juan Luis Cebrián, que entonces era un tipo avispado, inteligente, ágil de cerebro y de sentimientos, luego envejeció mal, como sabemos, y me recibió Juan Luis y me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, pues mira, he oído que no tienes corresponsal en Beirut, pero yo no tengo corresponsal en Beirut. Beirut estaba entonces en plenas guerras civiles y me presento voluntario. Maribel me dijo, pero tú sabes árabe. Y dije, no, ni idea, pero eso se aprende, ¿no? Pero tú hablas inglés al menos. Dije, muy poco, pero eso también se aprende practicando. ¿Y conoces? ¿Has estado una vez en Oriente Próximo? Le dije, jamás en la vida. Pero vamos, desde niño he seguido las cosas de Oriente Próximo. Desde que era niño, a partir de la guerra de los 6 días, he seguido las cosas de Oriente Próximo con pasión. Cebrián me dijo, esa es la actitud, el puesto es tuyo. Y me fui al Beirut de las guerras civiles. En Beirut aprendí una serie de cosas importantes. Una, la extraordinaria capacidad de resistencia del ser humano. En Beirut los bombardeos eran cotidianos.
los duelos de artillería cotidianos, los combates callejeros con Kalashnikov y lanzagranadas, los secuestros, los atentados con coche bomba. Eso era cotidiano, había todos los días 10 o 12. Como corresponsal, tenía que la embajada de Choix, que dicen los franceses, no tenía nada más que escoger en el menú de catástrofes y tragedias diarias donde escoger. Bueno, pues la gente resistía, se apegaba a la vida con una tenacidad maravillosa. Seguía yendo a trabajar, seguía estudiando, seguía teniendo hijos, se seguía casando y seguía celebrando fiestas. Hombre, normalmente en los momentos de alto el fuego, que eran frecuentes, sino que también en las guerras hay alto el fuego. O si no, en los sótanos de las casas, que siempre son más resistentes a los tiroteos y bombardeos. Así la que sería mi mujer y madre de mis hijas hizo todo el bachillerato en Beirut, una libanesa, hizo todo el bachillerato en Beirut en el sótano de su finca, a la luz de generadores eléctricos que se recargaban con gasolina, con gasolina, porque no había la electricidad. Claro, el tendido eléctrico se había ido al carajo. Entonces Beirut me enseñó la capacidad de resistencia al ser humano. Por eso me expliqué, los seres humanos han podido habitar en el Polo Norte, en el desierto del Sáhara, porque somos increíblemente duros. Me enseñó también la vitalidad de los libaneses, ese Beirut que hemos visto en las novelas o en las películas, donde había la guerra, pero tú podías estar comiendo salmonetes con hummus, baba ganoush y tabule en un restaurante del Agrotopillón, mientras boom, 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 a tu alrededor sonaban los cañones como si fueran fuegos artificiales. Eso existía, era cotidiano. Ese virus donde los corresponsales de guerra por las noches nos íbamos a celebrar una fiesta al Hotel Commodore con caviar iraní y champán muy chandon francés, existía. Un vitalismo extraordinario. En esa época también de corresponsal en Beirut, también fui corresponsal en otras guerras de Oriente Próximo, Irán, Irak, la tragedia de los pobres palestinos, en el tema israelí, las sublevaciones constantes del pobre pueblo egipcio, y aprendí un montón de cosas también. Una de ellas, básicamente, es que todos los seres humanos, bueno, primero que los conflictos, las guerras, permiten al ser humano desarrollar lo mejor y lo peor, el heroísmo y la cobardía, la tragedia, la guerra o ahora la pandemia, pone al ser humano en sus momentos más intensos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y esto evidentemente es muy literario, ¿no? Por eso las crónicas de las guerras y las catástrofes son siempre, a poco que uno tenga una buena pluma, son muy buenas, ¿no? Acabo de leer El México insurgente de John Reed, que es una obra magnífica, ¿no? Magnífica, de la Revolución Mexicana. Y luego, otra cosa que me enseñaron todas aquellas guerras era que los seres humanos, pese a más allá de nuestras diferencias étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas, tenemos una serie de cosas en común que son incombustibles. En todas partes, todos aspiramos a tener un techo y un médico y un profesor para nuestros hijos. Techo, médico y profesor. Aspiramos a vivir, a hacer lo que queramos, a ser libres, siempre que no molestemos a los otros. Y aspiramos a que se respete nuestra dignidad, a que se respete nuestra dignidad. El ser humano tiene un inmenso apego a su dignidad. No quiere que se le trate como perros sarnosos. Y esa fue la causa de la primavera árabe de hace 10 años. En todos esos años en Oriente Próximo, tengo que decir que mi condición de granadino me fue de gran ayuda. Yo iba regalando los discos de Carlos Cano en Teherán, en el Teherán del Imam Jomeini, hacían furor. Carlos Cano era un auténtico éxito, un auténtico hit. Y yo siempre que iba al Irán de Jomeini, llevaba discos
de Carlos Cano, especialmente aquellos en que introducía temática, música o palabras árabes, ¿no? Y en todas partes, cuando yo decía a los locales, Ana Garnati, soy granadino, me decían inmediatamente, Ahlan wa sahlan, es usted bienvenido. Me trataban como un hermano, como más que un hermano. Recuerdo mis conversaciones en el American Colony de los palestinos de Jerusalén Oriental, con la gente de allí, con la gente de la OLP, hablándoles, contándoles lo que era la Alhambra, porque ellos sabían lo que era, tenían una imagen mítica de la Alhambra, pero yo les contaba con detalle lo que era la Alhambra. Por cierto, al lado había un cine y un teatro que se llamaba así, Alhambra, al lado del American Colony de Jerusalén, en la Jerusalén árabe ocupada en el 77. Recuerdo como más de una vez los milicianos libaneses de Hezbollah, una de cuyas más peores costumbres era secuestrar periodistas y diplomáticos occidentales como moneda de cambio, pues creo que logré salvarme de 2 o 3 secuestros, porque dije aquello de Ana Sahafi, Ana Garnati. En Garnati. Y entonces, Maribel, los políticos míos, estoy hablando de milicianos bastante descerebrados y poco alfabetizados de Hezbollah, se creían que era musulmán, me decían, enta muslim. Y entonces yo les decía, no les engañaba porque el engaño, pero les salía del paso con un Allahu Akbar que me daba inmediatamente, me abría el camino por las zonas chiitas más peligrosas donde no se atrevían a entrar ni los de la CIA ni el Mossad. Y entonces decía, no solo la condición de granadino me permite visitar estos lugares, sino además no ser secuestrado, ¿no? Tengo que decir aquí que en muchos de estos lugares, en Gaza, en Teherán, en el Cairo, en Beirut, en Argel, he discutido con islamistas, educadamente, con islamistas, o sea, con gente que ha hecho política a partir de la religión musulmana, que hace política, y hasta con yihadistas, con gente perteneciente a grupos ilegales como los de Al-Zawahiri, del que surgiría luego Al-Qaeda, ¿no? He tenido discusiones educadas con ellos, ¿no? En la mezcla esa tan, Maribel, tan tajerina de inglés, francés, suya árabe, ¿no? O sea, tal, y de bueno, a todos ellos les he dicho, no me ha pegado el burro nunca, les he dicho que lo que ellos llaman valores occidentales son valores universales, a saber, la democracia, la elección de los dirigentes por la ciudadanía, la igualdad de géneros, la igualdad entre hombres y mujeres, plena y total, el respeto a los individuos y a las minorías. Eso no son valores occidentales, sino valores universales. Y a todos ellos les he afeado siempre su actitud. Recuerdo una discusión que tuve en una radio cairota en la que les decía a unos tipos de los hermanos musulmanes de Egipto, les decía, ¿y ustedes para qué creen que Dios, el Dios en el que ustedes creen, el Dios del Corán, ha concedido al ser humano la capacidad de razonar? Para que lo usemos, Javibis. Así que no se queden ustedes estancados en la Arabia del siglo V, o VI o VII, sino usen su capacidad de razonar para entender que el mundo del siglo XX-XXI no es la Arabia del profeta Muhammad. Por cierto, que el profeta Muhammad, mi amiga Fátima Mernissi, la gran escritora y socióloga marroquí Fátima Mernissi, me explicó con muchos argumentos que era de hecho un progresista para su tiempo, un hombre muy avanzado para su tiempo, y que los cenutrios de islamistas y yihadistas que lo interpretan al pie de la letra lo escandalizarían si el profeta Muhammad levantara hoy la cabeza. El profeta Muhammad, que Dios lo tenga en su seno, que dicen nuestros amigos. Luego, después de estos años de Oriente Próximo, me fui a Marruecos. Bueno, el país me quiso felicitar y recompensar por mis años de corresponsal de Oriente Próximo con un puesto en Occidente. Y dije, no, que quería ir a Marruecos. Conocí a Marruecos como turista, que es uno de los países, fíjense ustedes, uno de los países árabes, si no el más maravilloso del mundo en materia de arquitectura, de tradiciones, de comida, de perfumes, de autenticidad de la gente, es el que tenemos más cerca,
Marruecos. O sea, entonces fui a Marruecos, me instalé en Rabat y de allí cubrí el Magreb, ¿no? En aquellos años entrevisté a Hassan II un par de veces, pero también cubrí las violaciones de derechos humanos en Marruecos, lo que me costaba constantes broncas con el entonces ministro del Interior y de Información, y de la Información, tenía los dos cargos, Driss Basri, que era lo más parecido para un lector de los cuentos de la Alhambra, lo más parecido a un gran visir que tenía aquel monarca medieval, fascinante por lo demás, que se llamaba Hassan II. En Marruecos aprendí un montón de cosas. En Marruecos aprendí un montón de cosas. Un montón de cosas que nosotros tuvimos y ya estábamos perdiendo a partir del último tramo del siglo XX, cuando España decidió, como todo el resto de Occidente, una vez ganada la Guerra Fría, rendirse al capitalismo salvaje y al culto al dinero. En Marruecos admiré que la hospitalidad seguía viva, plena, sincera, total. En Marruecos admiré y viví el respeto debido a los ancianos. No entendían esto que nos está pasando en las residencias para ancianos, donde a la muerte mueren como chinches los pobres. Allí eso no lo entienden. El anciano en Marruecos, como sabéis, lo cuida la familia y es un pozo de sabiduría para la familia. La libertad dada a los niños, esas escenas maravillosas de las calles marroquíes y en general del mundo arábigo-musulmán, llenas de chavalillos que corren en una y otra dirección con total libertad, y no como aquí, donde los encerramos enseguida en guarderías y donde les decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, no toques esto, no toques lo otro. Valores que eran nuestros y que siguen siendo nuestros en la medida, gradinos, andaluces, españoles, mediterráneos, ibéricos, pero que hemos ido perdiendo con el capitalismo salvaje y el culto al dinero fácil. Luego después de Marruecos estuve en París y Washington, pero esto no tiene que ver con el tema de esta conversación. Cuando terminé en Washington, terminé poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y mi periódico, sigue siendo El País con Buen Criterio, decidió enviarme de nuevo como enviado especial, esta vez al mundo arábigo y musulmán, y por eso estuve en Estambul, Teherán, Rabat de nuevo, Marrakech, Argel, Damasco, etcétera, 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 a comienzos ya de este siglo. Volví a vivir en todos esos dos lugares. Y milité muy activamente informativa y como informador y como opinador en contra de la idea del choque de civilizaciones que pregonaba aquel cretino llamado Samuel Huntington y que intentaba practicar el aún más cretino de George W. Bush y sus secuaces británico y español. Lo del choque de civilizaciones me parecía una gilipollez monumental, gilipollez de palabra perfectamente legítima en un Ateneo, una gilipollez monumental. Yo le oponía eso, la idea de la búsqueda en común de lo que tenemos todas las civilizaciones, esos deseos mínimos a los que he mencionado antes, de dignidad, libertad, unos mínimos vitales, ideas básicas también de respeto a los ancianos, respeto al medio ambiente, al planeta Tierra, etcétera, etcétera. Creía que había que oponer al choque de civilizaciones la idea de la búsqueda en común de lo que tenemos de las civilizaciones. Y por eso estuve 2 años trabajando con José Luis Rodríguez Zapatero como subdirector general de Comunicación Internacional, y visitamos un montón de países árabes y musulmanes y restablecimos relaciones con Marruecos, con Argelia, entre otros, con Egipto y tal, y logramos convencer de nuevo a nuestros amigos árabes y musulmanes que España, al menos durante un tiempo, que España no había dejado de ser ese país amigo, vecino y hermano que ellos siempre habían tenido presentes en su tradición, y idea que se había roto con la participación española en la desdichada guerra de Irak. Bueno, esta idea de la alianza de civilizaciones frente al choque de civilizaciones también es lo que me llevó, estamos en Granada, a firmar el manifiesto 2 de enero, creo que en el año 1925, junto con Carlitos Cano, Miguelito Río,
García Montero, etcétera, etcétera. Yo era entonces, bueno, sigo siendo los nombres de rellenillo, diríamos, no de los ricos y famosos, célebres y famosos del manifiesto, pero no de firmarlo. Se proponía, como recordaréis, que la fiesta tan casposa, tan anacrónica, tan fachosa de la celebración de la toma del 2 de enero, se convirtiera en una fiesta de la Granada multicultural, abierta, generosa, libérrima, unida al Mediterráneo, América Latina y Europa, que tiende puentes y tal. E intentamos convencer también de que ese cambio de concepto de lo granadino también se iba a traducir en riqueza y empleo, esto que le gusta tanto a los señores de derecha y a los partidarios del capitalismo salvaje, que si Granada tenía una condiciones, un momento y una situación extraordinaria para ser una ciudad donde se celebraran congresos, conferencias, eventos, conciertos, etcétera, etcétera, como capital, una de las grandes capitales del planeta, de la multiculturalidad en democracia. Porque yo la multiculturalidad no he entendido nunca como que vivamos en guetos aislados, sino que mantengamos nuestras culturas en el marco común de la libertad, la democracia, la igualdad de géneros y el respeto a los individuos y a las minorías. Bueno, total, esa fue mi carrera periodística, pero hace 5 o 6 años, como decía Maribel, dije, bueno, ya ahora voy a escribir ficción. Decidí que había llegado el tiempo de escribir novelas, de ser no solo uno de los personajes de Miguel Strogoff, sino el escritor de posibles novelas a lo Miguel Strogoff. Escogí Marruecos por las razones que acabo de decir, porque es un país maravilloso y muy próximo, y escogí la ciudad de Tánger en vez de otras que podría haber cogido, como Beirut o el Cairo, por las razones que voy a mencionar. Una, primero, Tánger es encrucijada de continentes y de mares. Si alguien quiere escribir algo sobre un sitio fronterizo y canalla, bueno, váyase usted a Tánger, ¿no? Es impresionante. En segundo lugar, por su condición de refugio durante muchas décadas de escritores y artistas malditos. Los Bowles, William Burroughs, Jean Genet, Juan Goytisolo. Eso le da a la ciudad un pozo cultural y literario muy, muy fértil, donde es muy fácil sembrar historias, nuevas historias y cosechar. En tercer lugar, por su vinculación con lo español. En Tánger es completamente natural, como decía antes, que hagas tramas, ponga personajes y tramas españolas que se desenvuelvan con toda naturalidad, hablando incluso en castellano con la gente de allí, con los nacidos allí. Tánger vivieron en la segunda mitad del siglo pasado, vieron varias decenas de miles de españoles, no está la cifra clara, pero 30.000 o 40.000. Puede ser que fueran los españoles incluso la primera comunidad en un momento dado, incluso por encima quizá de la local, de la árabe-bereber musulmana, y por supuesto de las otras comunidades europeas, occidentales, francesa, inglesa, italiana, portuguesa, por encima de la comunidad sefardí, de la maravillosa comunidad sefardí. Tánger, la lengua franca de Tánger en los años 1950-60 era el castellano. En esa lengua se entendían Muhammad Chukri y Muhammad Enravet con Paul Bowles, o sea, en castellano. Chukri y Enravet le dictaban a Bowles o le contaban a Bowles sus historias en castellano y las entendía y las transcribía al inglés y luego las hacía publicar. Tánger, la ciudad donde se han producido dos de las obras heterodoxas más importantes del siglo XX literario español. Juanita Narbone, de Antoñito Vázquez o Ángel Vázquez, que es una maravilla técnica. O sea, los escritores, lo que más nos gusta a los escritores es hablar de técnicas de escritura, de cómo se escribe, si te ha salido bien un diálogo, un personaje, un monólogo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Juanita Narbone, aparte de una historia alucinante que conocéis,
es técnicamente una maravilla. ¿Cómo se puede hacer un monólogo de una solterona neurótica y conseguir atraer la atención del lector que no para hasta haber leído por completo la novela en una fiebre que a veces dura 48 horas? Técnicamente eso es increíble. Y la otra gran obra heterodoxa y libérrima española, escrita en Tánger, es Reivindicación del Conde Don Julián, de mi amigo y hermano mayor y maestro Juan Goytisolo. No es casualidad que tanto Ángel Vázquez como Juan Goytisolo fueran homosexuales. En la España de su tiempo, la homosexualidad, que era la franquista, estaba perseguida. En el Tánger, en el Marruecos de su tiempo, no diría yo que estaba legalizada, pero estaba tolerada. Es increíble que Tánger y Marruecos hayan servido de refugio a gente de tantos países perseguida por sus ideas o su condición sexual. Es una cosa fantástica, otra de estas paradojas de la vida, ¿no? Bueno, y voy terminando. Eso fue hace 5 o 6 años. Ya tengo escritas 2 novelas, Tangerina y Limón en Negros, y 3 relatos. Déjame que me acuerde: Hitler en Tánger, Naranja Amarga y La gente de la peninsular, sobre la ciudad de Ibn Battuta. Tánger es la ciudad de Ibn Battuta, ese gran viajero árabe Ibn Battuta. Y bueno, voy aprendiendo. Y lo mejor que se ha dicho sobre esos 2 relatos largos, 2 novelas largas y 3 relatos cortos o medianos, lo dijo alguien que creo que está presente en esta reunión, la hispanista tangerina Randa Gibruni, en el Salón Internacional del Libro de Salamanca, cuando hablando de mis novelas, tuvo la generosidad de decir que yo no estaba escribiendo literatura colonial o neocolonial sobre Tánger, a diferencia de otros del pasado e incluso de algunos del presente, que en mis novelas los tangerinos y los marroquíes no eran solo la chacha o el camarero, sino eran personajes principales que se codeaban en plano de igualdad con los personajes españoles y que no eran los malos. O sea, había tangerinos marroquíes tanto buenos como malos, como hay españoles tanto buenos como malos en mis novelas. No eran los villanos, como en tantas películas de Hollywood, donde los árabes, ¿verdad, querida Maribel?, son siempre los malos. Uno ve un malo, salir a alguien de aspecto árabe y ya sabe que es el secuestrador o el terrorista. No, en mis novelas y en mis relatos no. En mis novelas hay el comisario Yedidi, que es un buen comisario honesto, y no el estereotipo del policía corrupto marroquí, no es un comisario honesto. Hay Mohamed Chukri, al que he revivido como personaje, un tipo, una cultura aprendida, porque no tuvo estudios, el pobre hombre era analfabeto hasta los 20 años. Cultura de autodidacta extraordinaria y de una dignidad espectacular, incluso borracho era digno. Y me hablaba mucho. Chukri introdujo en la literatura marroquí el concepto del individuo, es revolucionario. Frente a la umma o comunidad introdujo el individuo. Esto es fantástico. Chukri es una persona de mi novela. Messi, que es un buscavidas que va haciendo carrera y que es un personaje muy positivo, muy simpático. Y la novia del profesor Sepúlveda, que es el personaje de mis 2 novelas. La novia del profesor Sepúlveda, profesor del Instituto Cervantes de Tánger, es una farmacéutica tangerina que habla castellano y que estudió farmacia en Granada. Vamos cerrando el ciclo del Realejo a la Granada literaria. En Tánger, la gran mayoría de los farmacéuticos y muchos otros profesionales estudiaron en la Universidad de Granada. En Tánger, sus padres, ya no tanto, pero sus padres y abuelos, te hablan de que iban a tomar las aguas a Lanjarón. Tánger es clave, Granada es clave en Tánger. Y mi Leila, la farmacéutica de Tánger, con la que tiene una relación, profesor Sepúlveda,
es una gran entusiasta de las canciones del Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger, y en particular de esa que dice, llamada Dame la libertad, que dice: dame la libertad de los pájaros, de las marimbas, vagadores de las sendas nunca vistas. Coño, qué bonito. De los pájaros de la marisma, vagadores de las sendas nunca vistas. Pues mi Leila estudió en Granada y allí se enamoró de esta canción. Así que sí, mucha gente en Granada no sabe que soy granadino, porque no tengo acento, porque el único granadinismo que practico, lo has adivinado, Maribel, es criticar a mis conciudadanos por ser tan poco rebeldes, por ser tan conformistas, por no dar un puñetazo en la mesa ante Sevilla y ante Madrid, por no defender lo nuestro, por conformarse con mirarla desde San Nicolás, mirar el alambre, decir qué maravilloso atardecer tan bonito, y cuánto le gustaba esto a Bill Clinton, que le gustaba, por cierto. Oiga, hay que dar puñetazos en la mesa, y yo soy un tipo que en esa materia defiendo y practico la rebeldía, y eso no me gusta de muchos, en general del granadinismo oficial. Mucha gente no sabe que soy granadino, tampoco sabe que desde siempre, desde niño y hasta ahora, voy a pasar muchas temporadas a una casa que tengo familiar en la Alpujarra. Incluso cuando vivía en Washington y en París, voy a la Alpujarra, Navidades, Semana Santa y verano, como mínimo. Así que permitidme, Maribel, queridos amigos del Ateneo, que me considere un granadino errante, como aquel personaje histórico que existió en realidad, del que mi amigo Amin Maalouf hizo un personaje literario, Al-Hassam ibn Muhammad al-Wassam, llamado también León el Africano. Con ese granadino errante, mi amigo Al-Hassam, comparto dos ideas. Una, la de la errancia. Permitidme que lea: soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Y también comparto con León el Africano, con el Garnati León el Africano, esta idea: mi sabiduría ha vivido en Roma, mi pasión en el Cairo, mi angustia en Fez, y en Granada vive aún mi inocencia. Sí, amigos y amigas, Ateneo de Granada, mi inocencia sigue viviendo en Granada. Muchas gracias. Bueno, me acabo de dar la voz y bueno, Javier, me ha encantado todo lo que has dicho, y además me identifico mucho contigo en muchos aspectos, porque soy norteafricana, porque bueno, soy una granadina de adopción llamada siempre forastera, que eso también es algo curioso. Y bueno, por muchas razones que el Ateneo también ha llevado a un ciclo que tenemos, que Jesús Ambert ha llevado, que se llamaba antes Las Trincheras, donde nos reuníamos para hablar de cosas granadinas, ¿no? Y a medida que terminaba, yo te he relacionado con León el Africano, por eso no eres tan conocido en Granada, porque eres el otro granadino, que el granadino de pro no quiere admitir que llevamos dentro, ¿sabes? O sea que yo te felicito porque llevas las dos partes de Granada. Bueno, te felicito por todo lo que nos has dicho, y bueno, se queda grabada tu conferencia, la colgamos en el Ateneo para que se divulgue y todo el mundo pueda tener acceso. Ahora vamos a... Dime. Llamadme cuando queráis. O sea, yo todo por Granada, o sea, todo por Granada. Por una Granada como la vuestra, abierta, donde corra el aire, donde la libertad sea respetada y pregonada, de cultura. Qué ciudad de cultura Granada, Dios mío. Espectacular, ¿no? Espectacular.
me duele muchas veces que Málaga le haya comido, Maribel, la tostada en materia de la capitalidad cultural a nuestra Granada. Que Málaga haya conseguido llevar museos, tal, personajes, tal. Y se ha hecho la capital cultural de Granada, de Andalucía, en el siglo XXI en vez de nuestra Granada. En fin. Tenemos que seguir en línea. Tenemos además a nuestro Miguel Ríos, que me encanta verlo ahí. Claro. Le voy a quitar la voz para que nos diga algo. Miguel, espérate. Espérate que te dé la voz si puedo. Ay, por Dios. A ver, ahora, Miguel, dinos algo. El problema que tenía es que yo no tenía, me la había quitado yo la voz, no me la habías quitado tú. No, yo te la quería dar y no podía. Venga. Yo tampoco sabía dónde estaba el botoncito. Bueno, qué conferencia más increíble, Javier. Muchísimas gracias. Es un honor, tío, estar aquí y veros a todos. Bueno, ahí veo a mi amigo Cristinito. Tío, ¿qué pasa, chaval? La verdad que es un lujo veros y además yo voy a debutar aquí dentro de poco también en esta plaza. Sabemos. Sí, O sea lo sabemos. Bueno, hay que decir que Miguel es ateneísta también. Hombre, es ateneísta también, con Luis García Montero, Álvaro Salvador, bueno, con un montón de la gente. De la primera jornada. La primera jornada, socios fundadores. También le echamos la invitación a... Ya la han quitado. Va a ser fundador. Por aquí, a ver si lo capto. Yo creo que es una de la nueva hora de los fundadores. Ya. No, bueno. La verdad que ha sido un placer de verdad escucharte, Javier, y sobre todo hablar de esa ciudad que todos tenemos de Tánger, ¿no? Bueno, de todo tu periplo en el Líbano. ¿Coincidiste con Maruja Torres en Líbano? Sí. Maruja, ¿no? Yo le organicé yo era corresponsal permanente y le organicé a Maruja su primer viaje a Beirut, que ella tenía muchas ganas de ir a Beirut y yo sabía que le iba a encantar y que lo iba a contar muy bien. Y la recibí en Beirut con una fiesta de corresponsales extranjeros en el Hotel Comodor, donde hubo de todo, pues como contaba allí lo hay en Beirut. Me acuerdo de tus crónicas y de luego ella tiene un recuerdo absolutamente imborrable del Líbano. Y ahora estos días que, bueno, han pasado tantas desgracias en Líbano que la caída la del pulpo una detrás de otra, ¿no? Pobrecito. Estábamos y verdaderamente es que es increíble. Pobrecito. Desastre, ¿no? Pobrecito. ¿Tú te acuerdas, Miguel, tú te acuerdas de lo del manifiesto 2 de enero que evocado y tú también firmaste? Que el alcalde derechista de la época dijo: el que quiera ponerse el turbante se vaya a la cabalgata de Reyes. Y Carlitos Cano le contestó muy gracioso con aquella canción que dice: yo tan campante en mi elefante, con mi chilaba y mi turbante. ¿Te acuerdas, Miguelito? Me acuerdo perfectamente. Qué mala folla aquel. Hemos tenido alcaldes con especímenes bastante pintorescos, ¿no? Una vez que estaba allí, que me dieron un premio, que era de otro granadino por las 4 costuras, de Rodríguez Acosta, tío. Yo cuando Rodríguez Acosta me acuerdo que le decía yo a mi madre de chiquitillo: mamá, cómprame unos zapatos. Y decía: ¿pero dónde crees que somos los Rodríguez Acosta? Pues ahí en ese tuvo mucha gracia porque estaba Luisito García Montero, vino Iñaki Gabilondo también a hacer la laudatio, que la palabra laudatio la aprendí yo ahí, o sea, yo no... Doctor honoris causa y todo eso, pero no tenía ni puta idea que laudatio quiere decir, pues bueno, la presentación del homenajeado, ¿no? Y entonces estamos así y sale el alcalde de Granada a la sazón Torres, ¿no? ¿Cómo se llamaba Torres? El encartado, ahora liberado. Sí, Torres Hurtado. Entonces hizo un truco cojonudo que es muy granadino, que es que dijo: me cago en los mangas, me he dejado las gafas en mi casa y no puedo leer lo que he traído. Después de hablar Iñaki Gabilondo, claro, el tío
se le había puesto el culito realmente, se le había estricto, estricto. Te llegó el tío y es una frase que siempre nos decimos, Luis y yo muchas veces que nos encontramos, decimos, hay muchas gracias, Miguel, para que sigas teniendo salud, para seguir entreteniéndonos. Y nos quedamos... Ya después de que te da todo el mundo poniéndote por las nubes, de que la vi, tío, habiendo salido del arroyo, que haya llegado a todo lo que llega. El hijo puta llega y dice, oye, que sigas teniendo mucha salud para que sigas entreteniéndonos. Y así, yo me refiero muchas veces de Luis diciéndole, Luis, a ver si tienes salud para que sigas entreteniéndonos. Es Granada la que tú hablabas, ese rollo de... Esa mala suerte que hemos tenido tan en vena, ¿no? Que así, esa representación tan inmerecida. Tan inmerecida. Tan inmerecida. Bueno, si alguien quiere decir algo, ¿no? Que haga así con la esto y le quitamos el... ¿No vais a preguntar nada? Aquí como no comprometas tú, no te dan ni la... Bueno, no sé, mira, teniendo a Javier Valenzuela, teniendo a Miguel aquí tan granadinos los dos. Cristinito ya no habla. Sí. Cristinito ya no habla, ¿qué pasa? Espera, que le quito. ¿Tú no hablas o qué? Le voy a quitar el micro. Miedo me da. Siempre te ha pasado lo mismo, Cristino, tío. Ya como no hablas, ¿no? Que no puedo. Sí, no, cancela. A ver, Jesús. Venga, quítate tú. Me encanta lo bien que estáis no me lo quitan. Jesús, ¿le puede quitar el micro a...? No, ya. Le dije ya. Ahora sí. Bueno, nada. Tengo que intervenir primero para dar un abrazo a todos que os veo ahí, a los que conozco. Miguel, te veo tan joven, qué bien te sienta el bigote, cualquier cosa que te pones. Mi próximo libro, tío, va de eso. El bigote, la fuente de la eterna juventud. Ahí está. Te veo muy bien. Y yo quisiera, sí, ya que me han forzado a tener que decir algo, Javier, yo me gustaría que hablara un poco más de Sucre como ese personaje que para mí me fascinaba tanto como Tánger. A mí, cada vez que he ido a Tánger, me ha parecido nuevo lo que veía, porque me sentía emocionado en esa ciudad. Y el personaje de Sucre está pensando muchas veces en él. Y estaba esperando que dijera, como has dicho, algo en el plano literario. Pero sí que me gustaría, si lo conociste a fondo, que nos contara algo más de Mohamed Sucre. Pues mira, Cristino, antes, en el año, creo que fue en el año 2002, una vez voy a ver a Sucre y me cita, como no, en el restaurante del Hotel Ritz, que no tiene nada que ver con el Ritz de París o Madrid, y me dice, lo primero me dice con mucha serenidad, me dice, Javier, me han descubierto un cáncer, me quedan pocos meses de vida. Y añade, y fíjate, ahora que me voy a morir, están descubriendo en Tánger y en Marruecos que soy un escritor, y me hacen homenajes, me han dicho, gente del entorno de la Casa Real me ha dicho que me van a tratar estupendamente en no sé qué hospital de Rabat o Casablanca del tema del Tánger, del cáncer, y dice, bueno, y entonces murió. Y con el tiempo, ahora tú vas a Tánger, verás, Cristina, y encuentras en todos los bares, restaurantes, fotos de Sucre, es un icono de Sucre. Bueno, no le hacían ni puñetero caso. La élite intelectual, económica, institucional de Tánger, tanto española como local, me preguntaba con frecuencia, oye, Javier, ¿y cómo que eres tu amigo de ese borracho y ese putero? Así directamente, Cristino. ¿Cómo que eres amigo? Yo decía, es un gran tipo y un gran escritor. Pero no entendían en absoluto que yo lo frecuentaran. Y cuando convencí al diario El País para que sacara en Babel a todo trapo, el suplemento literario del País, una gran entrevista que le hice a Sucre, la gente de Tánger, digo, marroquí, españoles, franceses, decían, ¿y le vais a dedicar en El País
una entrevista, una gran entrevista a este tipo. Pues mira, tenéis aquí el escritor que ha introducido la individualidad, el individuo, el yo individual en la literatura marroquí y magrebí, y por lo tanto un revolucionario, y no os habéis enterado. Bueno, ahora le ponen en todos los cafés y restaurantes, es como esos bares y tabernas de Madrid que dicen Hemingway estuvo aquí, ¿te acuerdas? Hemingway estuvo aquí. Me imagino en Granada pasa lo mismo con Lorca, ¿no? Lorca estuvo aquí, ¿no? Lorca venía, bueno, ahora en todos los sitios de Tánger se dice que Chucky estuvo allí. Mira, era un tío cariñosísimo, cariñosísimo, cariñosísimo. Bebedor a tope. Empezaba, cuando tú lo veías a las 12 o 1 de la mañana, ya llevaba bebidas, la Intemerata, media bodega, tal, Rivas. Pero nunca se derrumbaba. O sea, siempre llegaba a su casa y abría por la noche, así con esta caminar de tal, manteniéndose tieso, pero así como balbuceante, y abría la puerta de su casa con su llave, ¿no? Bueno, muy susceptible, muy susceptible. O sea, él entendía que si tú eras amigo suyo y tal, pero desconfiaba de todos aquellos que lo despreciaban y podía coger grandes iras, la gente que lo despreciaba o que lo manipulaba o que lo intentaba usar o que se reía de él. Era muy susceptible. O sea, nada de reírse de él, ¿no? Bueno, como todos los marroquíes son en general un pueblo susceptible, ¿no? Dicho en el buen sentido de la palabra. Hablaba un castellano estupendo. Había leído más que yo de literatura en español, ¿no? Era hijo de un rifeño maltratador, ¿no? Como sabemos, no tuvo estudios y aprendió a partir de los 20 y tantos años en Larache a leer y a escribir. Bueno, había leído en español casi todo, pero cosas de estas que me asombraba porque me decía, ¿y a ti qué te parece, Javier, la poesía de Góngora? Y yo le decía a Cristino, pues hace mucho que no leo a Góngora, por no decirle la verdad, que no leo a Góngora, que lo leí de niño porque era obligatorio en los maristas de Granada, ¿no? Pero bueno, te decía, había leído todo. Sí. Grandes del siglo de oro. Sí, me permite, Javier, por abundar un poco en lo que has dicho, que no era muy reconocido por la clase burguesa de esa ciudad, pero tenemos una anécdota, Maribel y yo, caminando por él, por el Zoco Chico y por la Medina de Tánger, que nosotros siempre que frecuentábamos a Tánger íbamos con Mohamed Sucri, y en alguna ocasión le llamaban la atención las mujeres de la calle, la sirvienta, y nos decía, fíjate, me estás diciendo que ¿dónde puedo comprar su libro? Dice, y no saben leer, nos decía. Y luego sobre esa dignidad tengo otra anécdota que perdonad que Miguel Río me haya dado la palabra, de manera que tengo una otra anécdota en cuanto a la dignidad de Mohamed Sucri. Tenemos también una idea de cómo él, aunque era bebedor, de ahí que no me extrañe que en todos los bares de Tánger le pongan, él se mantenía siempre muy sereno dentro de su cantidad de alcohol que ingería. En mi casa, en Granada, un día, harto ya de tomar vino y un whisky que tenía yo allí muy malo, le estaba llamando la atención un compañero suyo para que no siguiera viviendo. Y fíjate lo que hizo, Javier. Sin hacer un gran alarde, retiró de la mesa lo que había, se incorpora y hace el pino. Le quedó recto. Y cuando se baja de la mesa, le dice a Calai, le dice, a ver, ¿puedo seguir bebiendo o me va a seguir dando? Exacto, Cristino. Ese era Chucri. Era genial. Qué personaje. Era genial. Sí. Yo creo que Randa quería hablar. ¿A Randa? Sí, le quitamos. Bueno, me dicen que a las 1:15. Hola,
¿Se me escucha? Perfectamente. Okay. Perfectamente. Sí. Hola a todos. Me alegra saludarte hoy y verte bien, Javier Valenzuela. Gracias. Se te echa de menos aquí en Tánger. Yo he estudiado mucho acerca del viaje, ¿no? Y la teoría del viaje. Y hay una palabra que tú has mencionado, que es la errancia. Muy importante, ¿no? El ser errante. Tiene que ver mucho también que una ciudad ni un país, ¿no? Que no es del que escribe, que llame su atención, ¿no? Pero sobre todo Tánger, ¿no? Tánger como ciudad, como sinónimo de liberación, y la relaciono también con tu viaje, ¿no? Con tus viajes. Tú eres un viajero, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y viajero no solamente de España a Marruecos, sino, como lo has dicho, tienes mucha experiencia en los viajes, has visitado muchos países árabes. En ti se ve esa pasión por el cambio, ¿no? El gusto por el movimiento, el deseo de movilidad y el culto de la libertad, la furia de la independencia. Y el errante cultiva todo eso, es también el rasgo o los rasgos del ser cosmopolita, ¿no? Aquel que cultiva pues también la paradoja de la fuerte individualidad. Tú has hablado de Shukri. Se descubre solamente aquello de lo que somos portadores. Es decir, en ti había una admiración al mundo árabe desde que eras niño, ¿no? Y esa errancia, ¿no? Implica también, diríamos, un alejamiento de las ideologías del lugar de origen, aunque no todas, ¿no? Pero lleva en sí ese alejamiento. Por lo tanto, se transforma en un arte. Pero el viaje también lo haces a través de los libros, Javier. Tu viaje también empieza, o ha empezado, en una biblioteca, ¿no? Todo comienzo del nomadismo lo hacemos, es decir, todos como lectores comenzamos un nomadismo dentro del sedentarismo de las librerías y de las bibliotecas, de las salas de lectura, etcétera, etcétera. Y tú eres muy observador, ¿no? Y la observación es sinónimo también de soñar despierto, de pensar y de reflexionar, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, Shukran, Randa, por tus comentarios. Sí, empieza en una biblioteca, lo he citado en la biblioteca, en una biblioteca de piedra y vegetación, que es la de la Alhambra, que es una biblioteca en Blogranen, y en una biblioteca infantil, donde hay libros como Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, o las historias de aventuras y viajes de Jules Verne, de Julio Verne, como Miguel Strogoff. Siempre he sido un gran lector. Y quiero decir aquí para todos que Randa descubrió, presentó Mis limones negros en Tánger, y descubrió, que es una excelente lectora, descubrió que yo lo que estaba escribiendo era una trilogía de Tánger. Y entonces en aquel acto, y porque pensaba terminar de escribir novelas sobre Tánger, en aquel acto
Randa me descubrió que yo estaba haciendo una trilogía de Tánger, así que tengo que informarle a Randa y a todos vosotros que estoy ya trabajando en esa tercera entrega de la trilogía tangecítrica tangerina, y que esta vez va a tener aún más protagonismo de mujeres. Las mujeres van a ser totalmente protagonistas. Muy bien. Mujeres marroquíes y españolas. Estupendo. Esperamos ansiosos que llegue ese libro. El verano próximo, yo creo que hasta el verano próximo. Estupendo. Sí. Bueno, como Javier quiere terminar ya, pues nos vamos a decir adiós con muchos abrazos y muchos besos a Javier y a todos los que estáis ahí. Pero antes quiero leeros una cosita que ha puesto Marta, que debe estar por ahí, y que me parece de interés. Muy breve. Dice Marta: qué gusto escucharte, Javier. Sí, el derecho a ser tratados como seres humanos es un imperativo mundial, más en nuestros países vecinos y a quienes sangramos para creernos primer mundo. Recuerdo la cita con la que Juanita Narboni definía Tánger. Esta ciudad es como una caracola que va recogiendo los peores ruidos del mundo. Es una suerte contar contigo, lo mismo que es contar con el trabajo de Miguel Ríos. Quien solo vea entretenimiento es que tiene déficit de educación. Un abrazo, Marta. Te aplaudimos. Bueno, besos Maribel, besos a todos. Un abrazo muy grande, cuidaros mucho y mucha suerte para todos. Cristina, te la próxima, Javier. Un abrazo. Adiós, Maribel, hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Abrazos, abrazos.